En el segundo punto de la tabla tenemos la exposición de don Claudio Ríos en representación del Comité Coordinador del Acuerdo Voluntario para la Gestión de Cuencas Río Picoiquén. El tema que nos convoca es los procedimientos para declarar como humedal urbano el río Picoiquén de la comuna de Angol, atendiendo a la ley 21.202. Don Claudio, le damos la palabra. Muchas gracias, señor alcalde, don Enrique, estimados concejales acá presentes. Es un agrado el estar acá en este consejo, el máximo órgano deliberativo de nuestra comuna, donde vamos a abordar una temática que es bastante importante a considerar, como es la protección de nuestra principal fuente de agua potable, como es el río Pilcoiquén. Mi nombre es, como bien mencionaba, es Claudio Ríos, soy coordinador del Acuerdo Voluntario para la Gestión de Cuencas. Junto el día de hoy me acompaña Camila Molina, vicepresidenta de la Fundación Pehuenquén, y don Sergio Bravo, director del campus UFRO Angol, que nos viene a acompañar como representación de la Universidad de la Frontera el día de hoy. Bueno, salud, señor alcalde, señores y señoras concejales. Estamos muy gratos de poder estar participando en esta actividad, apoyando también al Acuerdo Voluntario de Gestión de Cuencas, con un tema tan relevante para la comuna como es la declaración de humedal urbano para el río Picoiquén. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a dejar con ustedes a Camila Molina, quien va a explicar todo el proceso de declaratoria de humedal urbano, todo el aspecto técnico y logístico que se debe realizar. Entonces, le invito a escucharla. Muchas gracias, Claudio. Muy buenas tardes a todos y todas. También agradecer nuevamente la acogida que tuvo nuestra solicitud de venir a exponer acá este tema tan relevante para la comuna como es el agua. Como les comentó Claudio, soy miembro de Fundación Pehuenquén, una organización angolina que ya llevamos 2 años de antigüedad, trabajando por la conservación de los diferentes aspectos ecológicos, culturales, históricos de la cordillera Nahuelbuta y nuestras cuencas. Estoy acá y voy a hacer la presentación yo en base a mi quehacer profesional. Soy ingeniera en conservación de recursos naturales, especialista en bosques y medio ambiente y también especialista en ecosistemas de humedal. Por eso, en parte, por la invitación de la BGC para explicar este proceso. Les invito a ver la presentación porque van a ver algunos mapas. Entonces, partiendo por nuestra comuna, este es un mapa donde está en gris todos los límites que tiene, el límite que tiene la comuna de Angol. Y están destacados en celeste y azul todos los esteros y ríos y humedales que tiene nuestra comuna. Acá se destaca esa sombra ya más azul y eso vendría siendo la cuenca del río Picoiquén. Como podemos ver también en Angola hay otras cuencas, especialmente la del río Coigua hacia arriba, o Las Ánimas, la cuenca del río Huequén, Mayeco y Rehue. Pero ahora nos vamos a centrar en la cuenca del río Pilcoiquén, que le llamamos así por su nombre originario, y en gris se puede ver toda la zona que comprende el plan regulador comunal de Angol, que incluye los límites urbanos de la comuna. Entonces, y a la izquierda podemos ver esa sombra verde, que es los límites del Parque Nacional Nahuelbuta, y de manera horizontal vemos al río Pilcoiquén y todos sus afluentes principales, que serían los esteros que conforman las diferentes quebradas. En este contexto de la cuenca se genera este Acuerdo Voluntario para la Gestión de Cuencas del río Picoiquén, el famoso ABGC, que es un convenio entre las empresas, organismos públicos y organizaciones que tienen como objetivo fomentar la producción limpia y el desarrollo sustentable de las cuencas con actividades productivas mediante sucesivos acuerdos y compromisos. Angol tiene desde el año 2018 este acuerdo y como objetivo tiene construir e implementar un proceso de empoderamiento participativo de gobernanza local, público-privada para la gestión integrada y sustentable de la cuenca del río Picoiquén. Este acuerdo ABGC se hicieron pilotos en varios lugares del país, siendo hoy en día el río Picoiquén el único que tiene este tipo de acuerdo con continuidad,
Ya llevamos 4 años en esto, en los cuales se han ratificado diferentes organizaciones en el proceso. Ahí está el mail con el cual uno se puede contactar con este comité coordinador. Y las acciones concretas comprenden reuniones mensuales, talleres, hacer investigación, seminarios, jornada de restauración, como le entregamos en este tríptico que les compartió Claudio, diferentes encuentros y monitoreo de fauna nativa. En este contexto de la cuenca nos ponemos en tono a lo que nos rige ya a nivel nacional en esta materia, que es la Ley de Humedales Urbanos, que se aprobó en enero del año 2020 y que tiene como objetivo regular de manera específica el concepto de humedales urbanos por su gran importancia para las ciudades. Y esta normativa busca asegurar la protección de estos humedales que se encuentren de manera parcial o total dentro del límite urbano, que son declarados por el Ministerio de Medio Ambiente bajo esta figura de petición de los municipios o de oficio, que esto igual lo voy a ahondar más adelante. La ley define a los humedales urbanos, o sea, acá la definición no es de humedales urbanos como tal, sino que es definición de humedales de manera transversal y la definición es la misma dependiendo de si está en área urbana o no, que son las superficies cubiertas de agua, sean de régimen natural o artificial, de manera permanente o temporal, aguas estancadas o con corriente, dulces, salobres o marinas, incluidas en las extensiones de la costa, que también no exceda los 6 metros de profundidad, lo cual en la comuna no nos compete, ya que no tenemos salida al mar. Y hay diferentes tipos de humedales que son clasificados según el inventario nacional. Cuando nos dicen humedales, por lo general lo asociamos a zonas como la primera imagen, que serían los humedales palustres emergentes, que serían las zonas de pajonales, pantanos, praderas húmedas y vegas. Otro tipo de bosques que quedan muy pocos en la comuna, algunos parches pequeños en algunos predios privados, que son los humedales palustres boscosos o los bosques pantanosos o gualbes. Otro tipo de humedales serían los lagos y lagunas, que se llaman humedales lacustres permanentes, y los humedales ribereños permanentes. Entonces, los ríos también son catalogados como un tipo de humedal que se llama ribereño permanente. ¿Y cómo se delimitan estos humedales? Existen criterios que están establecidos por el reglamento de la Ley de Humedales, en donde para delimitar un humedal se tiene que contar con la extensión más amplia de uno de estos 3 criterios que están abajo, que es la vegetación hidrófita, la hidrología y los suelos hídricos. Y toda la metodología para poder ejecutar esta delimitación se contiene en una guía, que es la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile, de la cual yo soy coautora en la elaboración de los contenidos de vegetación hidrófita, que es particularmente mi especialidad. ¿Qué se necesita para comenzar este proceso de la declaratoria? Lo primero es completar una ficha técnica. Es una ficha tipo que es llegar y descargar desde la página, pero requiere complementar con varios antecedentes para valorizar el humedal, tanto de manera cartográfica como todas las atribuciones biológicas, ecosistémicas, objetos de conservación, todos los elementos de biodiversidad que comprenda este humedal y todo lo que se quiera dar como sustento del por qué se necesita declarar. Y el paso a seguir más inmediato sería poder ajustar estos límites. Y para poder ajustar estos límites se requiere un trabajo de terreno para poder delimitar según estos 3 criterios. Acá hay una imagen del sector ya saliendo en la esquina derecha, estaría como esa zona donde está el Museo Histórico hoy en día, y ese camino que va y donde está esa llavecita es donde hoy está la toma de agua potable. Esta la puse de ejemplo porque la zona verde es lo que hoy en día delimita el Inventario Nacional de Humedales como humedal. Pero en la práctica esa zona está subestimada, puesto que hay más zonas de inundación que componen algunos de estos elementos de criterios, ya sea hidrológico o de vegetación. Entonces, hacer este detalle para todo el río requiere este trabajo de terreno y lo ideal es contar también con una fotografía de dron que nos puede también hacer otro tipo de análisis a través de imágenes satelitales. El proceso, entonces, desde que se ingresa esta solicitud de reconocimiento por el municipio, pasa a la Seremía de Medio Ambiente. El proceso es una carta que se adjunta una ficha y una cartografía, que se adjunta una carta que envía el alcalde, en este caso, al Ministerio de Medio Ambiente directamente. Primero se evalúan durante 15 días la admisibilidad de esta solicitud, luego, si es que hay observaciones, se analizan los antecedentes, después hay una etapa para hacer observaciones y después pasaría al reconocimiento y la publicación como humedal urbano reconocido. Para esto el Ministerio tiene un plazo de 6 meses, que puede extender hasta 3 meses más, para pronunciarse y resolver la solicitud de que un lugar, una superficie, sea declarada como humedal urbano.
¿Quién es entonces quien declara este humedal urbano? Es el Ministerio de Medio Ambiente. Y hay dos vías para hacerlo. Una es la petición de oficio, que la realiza directamente la Seremía. Para la región, la Seremía directamente ha elevado las solicitudes de declaración para varias comunas, sobre todo humedales muy representativos y principalmente en la comuna de Temuco, y también a petición de una municipalidad respectiva. Hoy en día, por ejemplo, no hay espacio para organizaciones o para la que ciudadanía por sí sola pueda hacer esta declaratoria, por eso se necesita la vía municipal. Y quien define estos criterios para el pronunciamiento de humedal urbano están definidos en el reglamento y tienen que cumplir estos criterios mínimos para la sustentabilidad para resguardar sus características ecológicas y el funcionamiento del humedal. Y la tarea que les corresponde a las municipalidades es, lo primero, luego de que se declara como humedal urbano, es establecer una gobernanza y los criterios para la protección, conservación y preservación de estos humedales urbanos ubicados dentro del límite comunal. Asimismo, si hay actividades que se quieren realizar en este proceso en el que se está tramitando la declaratoria, la municipalidad podrá postergar entrega de permisos para alguna subdivisión, loteo, urbanización o otro tipo de construcciones o modificaciones que se estén realizando en el humedal que está sujeto a declaración. Eso también es una atribución que puede tomar la municipalidad. ¿Y qué pasa con los proyectos o actividades que están realizándose en la superficie que corresponde a humedal urbano? Todas las nuevas obras, programas o actividades que lleguen a estar dentro del área de influencia del humedal urbano deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, tal cual como se sometería cualquier proyecto o iniciativa, por ejemplo, energética, y también deben seguir este procedimiento todos los proyectos que tengan una aplicación masiva de productos químicos en zonas próximas a humedales, como esto aplica, por ejemplo, para zonas agrícolas o frutícolas. Otra actividad que debe pasar por la evaluación ambiental son la ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración de la vida y los ecosistemas de los humedales que se encuentran parcial o totalmente dentro del límite urbano. Es decir, cualquier cosa que sea extractiva, productiva, que modifique zonas ribereñas, por ejemplo, debería ya no pasar por un permiso simple o por un permiso municipal que pudiera generarse, sino que deben someterse a este sistema de evaluación de impacto ambiental que es mucho más riguroso en el sentido de que tiene que evaluar realmente cuál es el impacto que va a generar esta actividad. Y no hay restricciones para actividades turísticas o recreativas, porque son actividades que no hacen una intervención a ninguno de los ecosistemas en sí o alteraciones de vida. Se puede discutir eso a qué nivel, pero en general no hay restricciones para ese tipo de actividades. Volviendo a la comuna, tenemos el Inventario Nacional de Humedales, y estos son todos los humedales que están dentro de la comuna de Angol. Nos vamos a enfocar en la mitad hacia acá, que es el río Picoiquén. Y el inventario sugiere dos secciones para el río, una que tiene asociación al límite urbano y otra que no. Desde el Manzano hacia Angol sugiere el inventario que es un humedal asociado al límite urbano, es decir, que todas las actividades urbanas o la afluencia también urbana que tiene el río está influido por lo que pasa en la ciudad, y del Manzano hacia donde nace, hacia el Parque Nacional Nahuel Buta, estaría fuera de lo que se considera límite urbano. Esa es una propuesta que hizo el inventario. La sección asociada al límite urbano es la que tiene hoy en día más usos y amenazas, también por lo mismo, por la cercanía que tiene hacia la ciudad, donde encontramos la central de Paso, que está ahí como más a la mitad, y los puntos rojos que se ven son todo el tramo del río que tiene la captación que tiene hoy en día la central hidroeléctrica. Son aproximadamente 18 kilómetros, si no me equivoco, que tiene la captación de agua y luego se restituye pasado la central hidroeléctrica. Luego, hablamos o lo que nos interesa proponer es la necesidad de proteger el río completo desde los límites con el Parque Nacional Nahuel Buta. La importancia de declarar este humedal urbano, primero, es asegurar la efectiva protección de estos ecosistemas y su biodiversidad, la que la ley puede resguardar estos ecosistemas, y también porque se puede velar que todas las actividades que se desarrollen, ya sean productivas, inmobiliarias, turísticas, recreativas, de restauración, cumplan con estos criterios mínimos de sustentabilidad establecidos en el reglamento y que también tienen su guía detallada que se puede descargar. Y volviendo al tema de poder delimitar y declarar todo el humedal río Picoiquén desde su nacimiento, bueno, como lo comentamos y como bien saben, es el principal abastecedor de agua potable para quienes habitan la comuna, sobre todo para quienes habitan la ciudad.
también por un sentido de cuenca, porque el río Picoiquén es un afluente del río Vergara y a su vez el río Vergara de la gran cuenca del río Biobío. Entonces, teniendo este contexto, todo lo que pasa en este río también influye, por ejemplo, directamente a la comuna de Nacimiento, que depende del río Vergara. También porque ha sufrido una disminución del caudal en 15 años de un 30%, esto en un contexto de cambio constante de uso de suelo, el cambio de la vegetación, los usos, también con el contexto de la crisis climática, en donde hay disminución de precipitaciones, y a su vez es un territorio que no está totalmente capacitado para retener esa agua en el sistema, sino que mucha de ella no se resguarda en los suelos producto de la modificación continua de la vegetación. Lo otro es una deficiente regulación de las actividades de la cuenca, esto por una falta de fiscalización de manera transversal de diferentes organismos, acá no es tan solo municipal, sino que CONAF, SAG, etcétera, otros organismos también públicos, y las amenazas que son la fragmentación de bosque y la creciente amenaza de hace unos años, que es la subdivisión de terrenos, que todo de una u otra manera afecta al río. Y es por eso que concretamente solicitamos dos cosas. Por un lado, el patrocinio y la presentación como municipio ante el Ministerio de esta propuesta para declarar el río Picoiquén como humedal urbano de acuerdo a la normativa. Y por otro lado, un cofinanciamiento para realizar el estudio y el levantamiento técnico que contempla este trabajo de gabinete. Y también los terrenos en Nahuelbuta. Porque, por un lado, como les comentaba, es completar esta ficha con todos los argumentos de por qué es necesario declarar humedal urbano el río Picoiquén, y por otro lado es actualizar la cartografía. Y esa es a un nivel muy detallado, hay que colocar todos los vértices, colocarlos en una cartografía que tiene que tener sus herramientas, su tiempo para poder llegar. Y también, dada la envergadura de los 40 kilómetros aproximadamente que tiene el río, todo este trabajo tomaría aproximadamente un año, y también porque es necesario muestrear el humedal en época de invierno, que es cuando tiene el mayor caudal producto de las lluvias. Estas son todas las organizaciones que están dentro del Acuerdo Voluntario de Gestión de Cuencas del río Picoiquén y que respaldan también esta opción que es declarar humedal urbano como prioritaria para la comuna, porque si bien esto es algo de la BGC, esto también podría hacerse si no existiera la BGC. Lo que quiero llegar con esto es que también está el respaldo de todas estas organizaciones, por eso también acompaña hoy en día la UFRO y otras organizaciones que también están acá. Voy a pedir la votación para el acuerdo de la declaratoria, ¿ya? Respecto a declarar como humedal urbano el río Picoiquén de nuestra querida comuna de Angol. Invito a votar, estimadas y estimados concejales, el acuerdo para declarar. Bien, habría unanimidad entonces para. Muchas gracias. Ahora nos corresponde oficiar. El río dice gracias. ¿Ah?